Ejercicio número 1 dice, el departamento de créditos de un negocio de electrodomésticos informó que el 30% de las ventas son al contado y en efectivo, el 30% a créditos en cuenta corriente y el 20% a crédito con tarjeta. Bien, aquí tenemos información muy importante. Me voy a ir a un archivo de Word y vamos a comenzar a trabajar. Entonces, les sugerí que lo realicen mediante jerarquía, organigrama, y que utilicen este tipo de organigrama porque es lo que se asemeja a un diagrama de árbol. En definitiva, es igual. Acá yo pondría 100% de las ventas. Después, ¿qué dice? Volvemos al enunciado. Informó que el 30% de las ventas son al contado y en efectivo. Aquí yo pondría 30% contado y efectivo. Continuamos. Luego dice el 30% a crédito en cuenta corriente. 30% crédito, cuenta corriente. Aquí necesitamos, por supuesto, vamos a hacerlo, un tercero. Vamos al enunciado y dice, y el 40% a crédito con tarjeta. 40% crédito, tarjeta. Fíjense en ustedes que si suman 30 más 30 más 40 les da 100%. Tenemos bien esta primera parte. Hay que continuar. En el enunciado dice, se sabe que el 20% de las ventas en efectivo, luego dice el 60% de las ventas en cuenta corriente y el 90% de las ventas con tarjeta de crédito son por importes superiores a 400. Entonces, vamos a registrar esto. Se sabe que el 20% de las ventas en efectivo sería efectivo, 20%, son superiores a 400 pesos. ¿Qué más dice? El 60% de las ventas a cuenta corriente. Ventas a cuenta corriente. Voy a disminuir el nivel. Y ahí lo tengo. Vuelvo aquí, dice el 60%. Bien. 60%. ¿Qué pasa con este 60%? Es mayor a 400 pesos. Esas ventas son mayores a 400 pesos. Y por último, dice el 90% de las ventas con tarjetas de crédito. 90% de las ventas tarjetas de crédito son mayores a precio 400. Es fácil saber cómo completar este diagrama. Tenemos que llegar también en cada grupo al 100%. Entonces, efectivo, el 20% superior a 400. Bueno, el 80% inferior a 400. Aquí, cuenta corriente, 60% superior a 400. Bueno, el 40% va a ser inferior a 400. Por último, con tarjeta, el 90% superior a 400. Perfecto. El 10%
va a ser inferior a 400. Completamos nuestro diagrama y, en definitiva, ¿qué es dato del profesor y qué es dato nuestro? Este es el dato que nos entrega el profesor junto con este 20%. Este dato lo entrega el profesor junto con el 60%. Y este dato lo entrega el profesor junto con este 90%. Todo lo demás lo tenemos que resolver nosotros y llegar siempre al 100%. Acá pueden poner 100% de las ventas o pueden poner total de las ventas. 30 más 30 más 40 tiene que dar 100%. Aquí, si les entrego el 20%, ustedes razonan que el otro 80% restante va a ser inferior a 400 pesos. Entrego el 60%, bueno, el 40% restante va a ser inferior a 400 pesos. Entrego el 90% en el último caso y, bueno, el 10% restante va a ser inferior a 400 pesos. Temas que razonamos nosotros para siempre llegar al 100%. En estos dos llegamos al 100, en estos dos llegamos al 100 y, por último, en estos dos llegamos al 100%. ¿Terminamos con el gráfico? Por supuesto que no. Acá se debe, además, realizar un cálculo que no es difícil. Yo voy a ver si lo puedo hacer. No. Bien. Aquí, en el primer caso, vamos a hacer 0,30 por 0,20. También pueden hacer 30% por 20%, ¿sí? 0,30 por 0,20. Queda 0,06, 6%. Continuamos acá. Aquí hacemos 0,30 por 0,80. ¿Y cuánto nos da? 0,30 por 0,80 nos da 0,24. Continuamos ahora. Cuenta corriente. 0,30 por 0,60. ¿Cuánto nos da esto? 0,18. Continuamos. ¿Qué tenemos que hacer acá? 0,30 por 0,40. Bien, 0,30 por 0,40, 0,12, nuestro resultado. Continuamos con este que está aquí, que ya sería el último, tarjeta de crédito. Voy a disminuir nivel 0,40 por 0,90. 0,40 por 0,90, 0,36. Y el último, disminuimos nivel 0,40 por 0,10 y esto nos da como resultado 0,40 por 0,10. A ver, a ver. $0,04. Ya tenemos toda la información.
Algo más para agregar a este diagrama de árbol. A mí particularmente me gustaría que ustedes ya en el diagrama de árbol comiencen a agregar ciertas letras importantes para después hacer la tabla de contingencia. Así que comencemos. El primero, contado y efectivo, CIE. El segundo, cuenta corriente, CC. El tercero, tarjeta de crédito, vamos a poner T.C. Luego vamos a colocar lo siguiente. Estoy pensando cómo lo podemos colocar. Lo vamos a poner así. PE. Ahí quedó mejor. A este también. Acá vamos a poner PSC. Y aquí también. Y en este su último, P. Y aquí también. Bien. Ya tenemos listo nuestro diagrama de árbol. Hay que hacer la tabla de contingencia. Vamos a necesitar insertar una tabla. A ver si lo puedo hacer. Ahora sí. Bien. A ver, a ver. Primero, vamos a colocar mayor a 400 pesos. Después vamos a colocar menor a 400 pesos. Bien. Acá pondremos que en definitiva sería así, contado y efectivo, cuenta corriente y tarjeta de crédito. Ustedes ya saben que aquí van los totales y aquí también van los totales y que esto nos tiene que dar un 1. Si no nos da un 1 es porque está mal. Primero, antes que nada, contado y efectivo mayor a 400. Contado efectivo mayor a 400, 0,06. Contado y efectivo menor a 400. Contado y efectivo menor a 400, 0,24. Lo ponemos aquí. Ahora, cuenta corriente mayor a 400. Nos vamos a cuenta corriente mayor a 400.
0,18. Ahora, cuenta corriente menor a 400 nos da 0,12. Fíjense en cuenta corriente menor 400. Tarjeta de crédito mayor a 400. Tarjeta de crédito mayor a 400, 0,36. Y ahora tarjeta de crédito menor a 400, 0,04. Tenemos que comenzar a hacer la sumatoria. 0,06 más 0,18 más 0,36 da un resultado de 0,60. Esto es un total. Ahora, 0,24 más 0,12 más 0,04 da un total de 0,40. Bien, vamos por buen camino. Si nosotros sumamos estos totales, 0,60 más 0,40, tenemos como resultado un 1. Esto nos da un indicio de que está bien. Ahora hay que sumar los otros totales. 0,06 más 0,24, esto más esto, nos da 0,30. 0,18 más 0,12, 0,18 más 0,12 nos da 0,30. Y 0,36 más 0,04 nos da 0,40. Si hacemos 30 más 40, llegamos a 100. 0,30 más 0,30 más 0,40, tenemos un 1. Está perfecta la tabla. Por supuesto que ustedes aquí tienen que colocarle al profesor lo que están haciendo. Primero, aquí arriba van a poner diagrama de árbol, aquí abajo van a poner tabla de contingencia. ¿Qué hicimos hasta ahora? El punto número 1, A. A que dice determinar las probabilidades conjuntas utilizando el diagrama de árbol y la tabla de contingencias. Ya tenemos A. Ahora tenemos que hacer B. ¿Qué pasó en B? En B dice, si un cliente hace una compra de 200 pesos, si un cliente hace una compra de 200 pesos, estamos hablando de que es menor a 400. ¿Cuál es la probabilidad de que haya pagado en efectivo? Bueno, gente. Si nosotros hacemos 0,24 dividido nuestro total de contado y efectivo, vamos a tener la probabilidad, ¿sí? Repito pregunta. Si un cliente hace una compra de 200 pesos, si un cliente hace una compra inferior a 400 pesos, ¿cuál es la probabilidad de que haya pagado en efectivo? Estoy pensando que no sería, en definitiva, la probabilidad de que haya pagado en efectivo.
Sí, en definitiva sería así. Sería 0,24 dividido el total de 0,30. Y lo tenemos que hacer así. P 200 es igual a 0,24, este que está aquí, menor a 400, dividido nuestro total de 0,30. Y esto nos da un resultado de 0,80. Ahí tenemos nuestro punto B. Luego tenemos C. ¿Qué dice C? ¿Son modalidad de ventas e importes eventos independientes? Bueno, yo les había comentado que tenemos una forma para verificar si son dependientes o independientes. Y no es adivinar o hacer tatetí, sino que es una fórmula matemática. Es un procedimiento matemático. Vamos a utilizar P, C y E, que es el total 0,30, y lo vamos a comparar con P, C y E dividido, no, ¿cómo lo puedo determinar de esta manera? Estoy pensando, lo vamos a comparar a este importe, al total de contado efectivo, con este que está aquí, 0,24 dividido 0,40. Así lo vamos a hacer. Así estoy intentando recordar cómo resolví los ejercicios en las otras clases para no confundirlos. Entonces, lo vamos a comparar con esto. Menor a 400. ¿Qué sería? 0,24 dividido el total de 0,40. Entonces, ¿qué comparamos? El total de contado y efectivo, 0,30, con 0,24 dividido 0,40. Y esto nos da 0,60. ¿Cómo este número es distinto a este número? Podemos concluir de que son independientes. Modalidad de ventas e importes son eventos independientes.
Hemos terminado. Perdón, son dependientes. Claro, no son independientes. La modalidad de ventas e importes no son eventos independientes. Y para hacerlo más fácil, gente, modalidad de ventas e importes son eventos dependientes. Son dependientes. Aquí tenemos nuestra respuesta. Voy a explicarlo nuevamente. Vamos a tomar, primero, antes que nada, P, C y E, el total de C y E, contado y efectivo, el total 0,30, tomamos este, lo colocamos aquí y lo vamos a comparar con P, C y E menor a 400 dividido el total. Aquí lo dejo pintado. Si yo pongo, obviamente, PCIe me da 0,30. Ahora, cuando divido 0,24 dividido 0,40, me da 0,60. Estos importes son distintos. Ya les había explicado en clase anterior qué ocurría cuando eran iguales o cuando eran distintos. De esa manera podemos decir si eran eventos dependientes o independientes. Acá el profesor lo que está preguntando es, ¿son modalidades de ventas e importes eventos independientes? No son independientes, son eventos dependientes. Respuesta, modalidad de ventas e importes son eventos dependientes, no son eventos independientes. Hemos terminado el ejercicio número 1, por ende, vamos a concluir con este primer video.